Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Vamos a presentar a nuestra ponente. La maestra Eva Ernestina Cárdenas Herrera es licenciada y máster en Ciencias de la Educación, con énfasis en neurodesarrollo y políticas inclusivas. Es CEO de la Comunidad de Apoyo en Educación para la Discapacidad, maestra catedrática de la Escuela Naval de Málaga y conferencista en temas de inclusión educativa y neurodesarrollo. Con más de 17 años de experiencia en el campo de la educación y con un espíritu apasionado por los procesos de enseñanza. Sin duda, muy agradecida, como lo comentaba al inicio, con la maestra Eva, porque hemos ya 2 años trabajando con ella de la mano. Ha sido una gran asesora en cada uno de nuestros talleres con inclusión y sin duda vamos a seguir trabajando. Es un camino despacio pero significativo aquí con la maestra Alma, el doctor Fernando Agüero, con Fundación Guadro, con la doctora Mariluz. La verdad, muy agradecida con todos que se han sumado y que hemos apoyado este gran proyecto que dio inicio el doctor Javier Saldaña Almazán. Damos inicio con la conferencia Inclusión como Política. Adelante, maestra Eva. Bueno, buenas tardes para todos. Ya casi, bueno, acá en Colombia son las 12:27 p.m. Estamos a una hora de diferencia. Y siempre es un gusto poder hacer parte de todo lo que tenga que ver con los procesos inclusivos. Siempre es un gusto participar con ustedes. Admiro muchísimo la labor que cada día están realizando desde los diferentes ámbitos de la institución y me declaro una fan completa de la UAGRO, porque siento que lo que está sucediendo en su universidad no está pasando en cualquier lugar, está pasando en UAGRO, está sucediendo allí y se están generando los espacios más significativos de desarrollo en torno a entender mucho más acerca de lo que realmente es la inclusión. Hoy digamos que yo tenía muchas cosas en mente con respecto a esta charla que con tanto aprecio y con tanto ahínco preparamos en torno a lo que es nuestra organización. Desde Colombia tenemos una organización que se llama Mamá, Maestra y Terapeuta, en la cual trabajamos desde lo que tiene que ver con la educación para la discapacidad hasta todo lo que tiene que ver con procesos de inclusión a nivel institucionales. Y en torno a todo el buscar cómo enfocar realmente una charla en la que hablemos un poco más amplio de lo que tiene que ver la inclusión, es buscar un origen de lo que realmente es la inclusión. De dónde o cómo nosotros podemos mirar más allá del concepto de inclusión y buscar el nacimiento de ese concepto, porque la inclusión es un concepto amplio, pero tiene unos orígenes en el ser humano y en la conducta del ser humano, en la búsqueda de ser más integrales y de podernos ofrecer espacios en los que la diversidad sea el enfoque principal y en los que todos podamos gozar de muchas oportunidades y todos podamos gozar de los mismos derechos y eso va surgiendo por espacios de tiempo. Digamos que antes de entrar como en todo ese margen de lo que tiene que ver con la charla, quisiera como hacer un énfasis en lo que es la filosofía de la inclusión, porque desde que el ser humano aún era tratado como un animal más, y cuando Aristóteles en ese momento histórico comienza a hablar de un animal intelectual, comienza a hablar de un animal político, comienza a diferenciar los aspectos del ser humano como un animal político. Desde allí ya comenzamos a trabajar en los derechos. O sea, ese fue un punto de partida desde la filosofía que nos ha permitido ir llegando a lo que hoy somos. Partiendo de ahí, hacia el siglo XV, XVI, XVII, en Europa hay un cambio rotundo en los aspectos artísticos del ser humano.
que de pronto a veces nosotros no tomamos en cuenta, pero en ese origen del arte, en ese entregarnos a lo artístico, comienzan a nacer elementos del ser humano que le permiten comenzar a mirarse como un ser más diverso. Y partiendo de allí, mucho más adelante, en la conferencia de Yonkian en 1990, ya comenzamos a hablar de una educación y de alfabetizar a la población de manera general. Es decir, que ya no sean pocos los que gocen de ser alfabetizados, sino que la población mundial pueda tener el derecho global, el derecho fundamental a lo que es la educación. Y nosotros que estamos en este entorno educativo sabemos que la educación es la base de toda nuestra sociedad. Solamente si tenemos conocimiento, si poseemos las herramientas, vamos a poder transformar el futuro de nuestra sociedad. Y es allí en 1990 cuando en la UNESCO se estipulan unos parámetros para que todos los países comiencen a trabajar en favor de una educación para todos, por decirlo así. Ya mucho más adelante, en 1994, en la conferencia de Salamanca, ya se llega como a unos aspectos mucho más fundamentales en torno a la educación, pero ya enfocados a las necesidades educativas especiales. Es decir, todo este viaje, si bien lo estoy haciendo para que vayan teniendo en cuenta que no saltamos a un concepto de inclusión porque sí, que esto viene desde que el ser humano comenzó a interesarse por lo que nosotros internamente poseemos como diversidad. En lo que nos diferenciamos, en eso somos únicos, inigualables y somos perfectos en cada imperfección que poseemos. Entonces, es allí cuando ese concepto va tomando esa importancia. Por esa razón, ya en la declaración de Incheon se pone un horizonte educativo hacia el 2031. O sea, cuando yo hacía el análisis de este horizonte, se dice que hacia el 2031 nosotros tenemos que poseer, o sea, ir hacia una educación inclusiva, equitativa y que sea una educación de calidad y un aprendizaje para todos. Es decir, que el reto político, el reto institucional, el reto educativo no es un reto fácil, o sea, no es algo sencillo, pero es un reto que nos genera como un actor interno a todos los que trabajamos en torno a los procesos inclusivos a nivel internacional, porque ha habido un movimiento impresionante en estos tiempos de charlas, entrevistas, lo que decía la doctora Alma, me tocaba mucho porque hemos como entrado en una cadena maratónica en la que realmente impactar a cada persona y enseñarle a cada persona sobre inclusión es una tarea de todos, o sea, se ha convertido en una tarea del día a día. Ya nosotros hablamos de inclusión como algo de cotidianidad, entonces ya no son temas tabús. Sabemos que ha habido también una evolución en el concepto, pues antes hablábamos de una exclusión, ¿cierto? Habían unos personajes socialmente excluidos. Después hablábamos de una segregación que armaba grupitos, pues decíamos los normales, por decirlo así, los que tienen una condición especial, los afromexicanos, los afrocolombianos, los indígenas, las comunidades romanoides, y comenzábamos a armar grupos en esa segregación. Después hablábamos de un concepto de integración en la que se abrían espacios, pero seguíamos en
en situaciones sociales divididas, es decir, todavía no estábamos formando parte como tal de un entorno igualitario, que era lo que se quería en el futuro, ya con el concepto de inclusión, pero con la integración ya había un derecho de esa persona de poder estar en la institución, de poder hacer parte de esa institución. Sin embargo, ese ser humano que estaba con X o Y condición de vulnerabilidad no hacía parte conjunta y completa del entorno, y parecía que muchas veces fuera como un adorno más. Es triste, pero para poder llegar a lo que hoy somos, eso fue sucediendo. Y hay muchos casos y testimonios de muchas personas que dicen, wow, en los 90 comenzó este movimiento, y hay un testimonio muy, muy característico que a mí me ha marcado muchísimo, de una educadora argentina que es paciente en condición de discapacidad y tiene parálisis cerebral, Constanza Orbaiz, la cual decía que en ese momento histórico ella pudo pertenecer a una institución educativa, pero mientras estaba en una esquina, en su silla neurológica, los demás niños jugaban, los demás niños hacían, pasaban por encima de ella, y ella en una esquina viendo y observando todo a lo lejos. Sin embargo, a pesar de que estos procesos no eran completamente llevados a cabo de la manera más adecuada, sí fue la base de que muchas personas con muchas condiciones pudieran salir adelante. Es decir, el poder hacer parte de una comunidad y el poder ver a los niños jugar, en el caso de Constanza, le sirvió para poder hoy en día ser una de las representantes en educación más importantes que tiene Argentina. Entonces, qué bonito es mirar que la evolución ha servido, y que este proceso nos pueda servir para seguir avanzando a que ese concepto que ya tenemos hoy, que es el concepto de inclusión, no baje los brazos, que continuemos trabajando juntos desde las instituciones, desde las redes de apoyo, para que podamos generar espacios. Entonces, ¿qué quiere la educación inclusiva? Quiere lograr la presencia, el acceso y la permanencia, que era lo que decía ahorita nuestra doctora Alma, que es tan apasionada también con este concepto de la permanencia, porque no se trata solamente de permitir entrar, no, se trata de que también tengan un ciclo en las instituciones, que terminen, que haya un acceso laboral, que haya una participación efectiva e integral en la vida, no solamente en la escuela, en las instituciones educativas, sino también en las empresas. Es decir, que estos estudiantes en formación sigan reconociendo y se sigan valorando desde la diversidad. Es decir, como lo he tocado de pronto en otras charlas, y es que le permitamos a ese estudiante, le permitamos a ese ser humano que está valorado desde la diversidad, mostrar lo mejor de sí mismo para sobresalir desde su discapacidad. Porque no queremos normalizar a nadie. La idea no es normalizar. La idea es aceptarnos tal y cual somos desde nuestra pluralidad, desde nuestra diversidad. La educación inclusiva, entonces, tiene una valoración infinita por la diversidad. Entiende la diferencia como una oportunidad, es decir, nosotros nos vemos diferentes, pero que esa diferencia sea una oportunidad para ser parte de un entorno y para permitirnos demostrar capacidades que de pronto no tenemos. Nosotros como seres humanos no somos buenos en todo, y si bien la fortaleza mía, un ejemplo, puede ser la memoria fotográfica, y tengo muy buena memoria en ese aspecto, de pronto en otro ser humano no es así. Es lo mismo cuando poseemos
algún tipo de discapacidad. Puede que de pronto estemos en una silla de ruedas, pero esa persona no significa que no pueda rendirle a su sociedad en otros ámbitos desde su aditamento, que es su silla de ruedas. O sea, brindarle ese espacio a esa persona de demostrar cuánto es capaz de dar, porque somos capaces de dar muchísimo y mucho más cuando nos sometemos a procesos difíciles en la vida. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a derribar la barrera del pobrecito, ay mira, ay qué lindo, ay, o sea, esas minimizaciones o ¿cómo lo diría? Esa parte de minimizar esos procesos y esos contextos. Nosotros podemos llevar una vida en la que podamos valorar esa diversidad y valorar esa actitud resiliente de las personas que poseen algún tipo de condición. Ahora, hablamos desde la diversidad, porque si recordamos, pues desde la diversidad estamos incluidos todos, desde las comunidades que son migrantes hasta las personas en condición de discapacidad. Que nosotros como sociedad de pronto estamos viendo un auge en estos tiempos sobre el tema de la discapacidad, y de pronto esta semana la estamos celebrando en torno al 3 de diciembre, pues porque era el Día Internacional y lo que se quiere es visibilizar esos procesos a nivel de los derechos fundamentales, pero somos todos en un mismo equipo, somos todos desde las comunidades LGTBI, desde las comunidades migrantes, desde las comunidades indígenas, desde las comunidades afros, los que tenemos que comenzar a trabajar por una oportunidad, y por una oportunidad completa en términos sociales, y por una participación activa en todos los aspectos. Justamente hoy estaba haciendo un post de mi página y alguien colocaba, es que en mi país yo todavía no puedo votar porque tengo una discapacidad cognitiva. Entonces, cuán de pronto complejo es ese concepto de poderle dar una independencia al ser humano con el solo hecho de poder tener la elección y poder votar. Ahora, el poder analizar los grados de cada proceso de discapacidad, y eso nos va a permitir no violarle el derecho a un ser humano de poder ser libre y escoger libremente. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces, este modelo de atención educativa integral que nos permite atender desde un enfoque diferencial, busca unas orientaciones pedagógicas, busca sistemas de apoyo, un acompañamiento pedagógico y una asistencia técnica, unos recursos y unos materiales. ¿Que requerimos? Sí, claro que sí, porque cuando nosotros hablamos de la inclusión como política, también eso les está exigiendo a los estados y a los gobiernos que inviertan también en estos procesos de inclusión. Es decir, las instituciones educativas deben estar adecuadas para poder recibir a todas estas poblaciones que van a ingresar con el gran sueño y con las grandes ganas de poder permanecer y culminar sus procesos para seguir siendo de servicio a su sociedad y a su comunidad. Entonces, la educación inclusiva como proceso responde a la diversidad de los estudiantes, identifica, pero también elimina las barreras, tanto pedagógicas, comunicativas, socioculturales y físicas. Es decir, cuando yo hablo de barreras pedagógicas, es permitirnos como maestros dejar la enseñanza lineal tradicional y comenzar a buscar herramientas que nos permitan un aprendizaje mucho más significativo y que permitan unificar
a toda nuestra población estudiantil. Y partiendo de ahí, entender también que no todos nos comunicamos de la misma manera. Que existen personas que no tienen un lenguaje verbal, que existen personas que necesitan herramientas de comunicación aumentativa, que existen esas herramientas y que yo las puedo utilizar como maestra. Entonces, entendiendo eso, paso a lo que es sociocultural, porque nosotros cuando comenzamos a convivir desde la inclusión, ya no nos es extraño ver a una persona en condición de ceguera con su bastón, pues por las calles de nuestra universidad o por los edificios, y no tenemos que parar o hacer un pare a observarle, porque ya es tan común verle que hace parte de nuestro entorno y no entra como en esa mirada en cámara lenta que a veces hacemos como wow, mira, no, ya es algo cotidiano, y eso es lo que al final nosotros queremos derrumbar como barrera. Y las barreras físicas, que obviamente entran allí todas las barreras de las que hablaba la doctora Alma, que tienen que ver con la parte de la infraestructura, porque se requieren esos elementos se requieren para poder tener una verdadera accesibilidad de los elementos educativos. Obviamente una persona que está en silla de ruedas no va a poder entrar a un edificio que no tenga las rampas respectivas. Entonces, ya partiendo de allí, tenemos que brindar esa accesibilidad. Ser facilitadores para garantizar esa permanencia y ese avance de aprendizaje y participación. Entonces, eso de ser facilitadores, nosotros lo tenemos que hacer desde los aspectos pedagógicos internos, es decir, el maestro prepararse para poder atender de la mejor manera a todas las poblaciones, pero hago un paréntesis diciendo que no es facilitar al estudiante o no es que caer en el facilismo, no es que el estudiante va a pasar porque hace parte de una minoría y la institución requiere cumplir con unos estándares. Eso no. Nosotros vamos a ser facilitadores del proceso educativo, pero vamos a exigirle a ese estudiante que dentro de sus capacidades pueda seguir trabajando, pueda seguir haciendo y demostrando que merece, aún con la discapacidad, la oportunidad de poder estar allí como todos los estudiantes de nuestra institución. Entonces, preocuparnos por esos grupos que corren estos riesgos de exclusión, y me encanta que ustedes le llamen grupos vulnerables, porque realmente hoy, digamos que muchos de estos grupos se han sacudido y han hecho un movimiento global tan intenso que ya al día de hoy han ganado un terreno muy importante, pero todavía en lo que tiene que ver con la educación para la discapacidad hay mucho por hacer. Entonces, hay que seguir trabajando en estos aspectos. Entonces, ¿cuál es la clave como tal? La clave es entender la palabra diversidad, interiorizarla, trabajarla, que cada niño, niña, joven, adulto, porque a veces no hablamos de los adultos con discapacidad, no sé qué pasa, pero tenemos como cierto tabú al hablar de un adulto en condición de autismo o de hablar de un adulto en condición de parálisis cerebral, y nos imaginamos que van a ser niños por siempre o que no van a crecer. No, todos vamos a llegar a la adultez. Entonces se quiere que cada niño, niña, joven, adulto es diferente en un mundo por conocer y un nicho de capacidades y talentos. Es decir, sin importar lo que a mí me limite, porque sí, hay que ser realistas dentro del proceso de vida. Yo no voy a negar cuál es esa área en la que yo no soy tan evidentemente excelente, o por tener una discapacidad de pronto me cuesta trabajo
pero también tendré áreas en las que seré muy bueno. Y en esas áreas son las que yo debo profundizar para comenzar a trabajar y poder ofrecerle a mi comunidad cosas positivas que permitan seguir transformando los entornos. Hablamos entonces de una gradación pedagógica y democrática dentro del respeto, dentro de la tolerancia. Yo justamente ayer leí un artículo y este artículo me impactó muchísimo porque decía que la educación inclusiva nos regala unos valores pero tan importantes, que estos valores no se estudian. O sea, cuando nosotros crecemos en educación inclusiva, cuando nosotros crecemos rodeados de este concepto de educación inclusiva, nosotros vamos a ser tolerantes por naturaleza. Vamos a ser demasiado respetuosos con las personas que hay a nuestro alrededor. Y vamos a tener como una mirada mucho más amplia de lo que es el mundo. Es decir, cuando nosotros vemos en instituciones educativas a un niño con parálisis cerebral en su silla neurológica y vemos a su compañero ayudándole a cruzar una carrera de obstáculos en educación física o a moverlo en la silla de ruedas, ese niño se está formando desde los procesos y desde los valores más íntegros del ser humano. Entonces, regalarle eso a nuestras instituciones es algo que no va a quitar nadie dentro del concepto de educación. Y yo creo que esos espacios, el solo hecho de poder estar dentro del aula con alguien que posea una diversidad o que esté dentro del rango de cualquier condición de discapacidad o que esté dentro de las comunidades vulnerables, que esté en las comunidades LGTBI, que se encuentre en algún grupo vulnerable, eso permite que nosotros tengamos ese grado de tolerancia. Y yo sé que institucionalmente la UABRO está formando profesionales llenos de ese amor y de esa tolerancia mutua, que realmente al final van a ser grandes ciudadanos para el mundo. Entonces hay unas dimensiones de la política de educación inclusiva, de las cuales, digamos, vamos a tocar algunos aspectos porque si no seríamos muy amplios y no habría como una finalización en sí, pero toquemos unos aspectos fundamentales. Una ciudad educadora que valora la diversidad. Eso es lo que nosotros queremos. Es lo que realmente se quiere. Un sistema educativo distrital que transforma y aprende. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema educativo que está en este proceso de formación, nosotros nos damos cuenta de que hacemos mal, hacemos una autoevaluación cada vez que finaliza un semestre y yo hago la autoevaluación con alguno de mis estudiantes y digo, bueno, fallé en esto, yo puedo mejorar y puedo el próximo semestre hacer algo mejor. Y que este proceso sea cada semestre para que este sistema educativo pueda transformarse y pueda aprender de esos errores. Porque lo que al final requerimos son escuelas en las que todos participen y en las que todos aprendan. No solamente entrar a participar, sí, jugar, maravilloso. El juego es un gran elemento para el aprendizaje desde todas las edades. No estoy hablando solo desde la parte infantil. A los adultos nos encanta también jugar y aprendemos muchísimo en este entorno. Entonces, si nosotros utilizamos la participación, utilizamos elementos didácticos y comenzamos a ejercer procesos de aprendizaje significativos en nuestras aulas, ya nosotros ni siquiera vamos a tener que ser tan selectivos a la hora de los ajustes razonables. Porque estas mal llamadas adaptaciones curriculares que de pronto en otra charla ya estuvimos hablando, eran como para cierta población o para X o Y estudiantes,
pero cuando yo ajusto razonablemente todos los procesos que yo estoy dando en el aula, y cuando yo me tomo el trabajo de mirar al estudiante desde su individualidad, ya esto es un ajuste razonable. Y no lo estoy haciendo selectivamente o facilitándole el proceso a este estudiante porque no va a lograr, o porque este sí puede y este no. Entonces, comenzar a mirar esos elementos. Una ciudad educadora que valora la diversidad. Entonces, yo les decía ahorita que esto apunta a las transformaciones culturales de mentalidad y a la generación de esta excelente frase, cultura inclusiva. Porque entonces la inclusión pasa de ser un concepto como tal y se convierte en un estilo de vida. A mí me encanta eso, porque cuando hablamos de cultura inclusiva, ya nosotros hablamos de convivir, de interactuar, de tener un día a día en torno a esto, de ir por la calle y poder darle la mano al anciano y poder convertirnos en personas que siempre estén en función del servicio. Esto es algo que a las comunidades latinoamericanas les ha costado. De pronto lo vemos un poco más, en comunidades europeas en las que hay como un arraigo mucho mayor de lo que es esta cultura. Pero nosotros tenemos que implementarlo en nuestras comunidades y comenzar a trabajarlo desde el concepto de cultura. Construir, implementar estas políticas inclusivas en el sistema educativo y hacer el énfasis en el ámbito pedagógico, en la vida escolar y en el uso de prácticas pedagógicas inclusivas, que era lo que les decía ahorita cuando estábamos haciendo el énfasis de que nosotros tenemos que presentar esos elementos a nuestros estudiantes de manera general, pero sin sesgar o sin ser como selectivos en ese contexto y en ese ámbito pedagógico. Nosotros podemos planear actividades para todo el grupo, en el que todos participen y en el que todos aprendan. Busquemos esas actividades que nos van a permitir y nos van a facilitar esos elementos, porque si bien obviamente ya de pronto andando en este concepto nos va a tocar hacer algunos ajustes a las evaluaciones, de pronto para una persona en condición de autismo una evaluación necesita un poco más de gráficas porque son un poco más visuales. Entonces, si nosotros tenemos que hacer este tipo de adaptaciones, este tipo de ajustes, pues ya lo vamos a hacer en los contextos evaluativos. Pero las actividades generales tratemos de hacerlas generales y busquemos actividades que nos incluyan a todos, porque por eso estamos trabajando en estos contextos de la inclusión. Es decir, que todos participemos, que todos ganemos y que no hayan ganadores o perdedores, sino que todos se nutran de lo que se va a trabajar en el ámbito del aula de clase o en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay unos ejes de la política de la educación inclusiva y es la comunicación diversa y el reconocimiento de la diversidad de los saberes. Hay elementos que a veces no se tocan porque nosotros hablamos de inclusión, pero muchas veces no tenemos en cuenta que así como hay personas en condición de discapacidad y hay personas que esa discapacidad la tienen a nivel cognitivo, también tenemos que pensar en aquellos que tienen un grado de excepcionalidad. En esa población casi no pensamos, que son esos chicos que sobresalen muchísimo dentro de su proceso académico. Entonces, que nosotros podamos fijarnos en todos, ver cómo comunica ese estudiante y si aún
si aún no tiene una comunicación verbal, pues ayudarle en ese proceso. Y si nunca logró la comunicación verbal, pues buscar otro tipo de comunicación. Porque no solamente la verbal es la comunicación. Bien aquí nuestro compañero Fidel lo está haciendo en señas. Y nosotros tenemos muchos elementos desde los pictogramas de Arasat y desde muchos estamentos que nos han ayudado a abordar algunos aspectos de la discapacidad desde el lenguaje que antes no entendíamos. Yo por lo menos cuando comencé hace 17 años, comencé siendo sombra de un niño de 7 años en condición de autismo. Y yo desconocía que él no me hablaba porque realmente dentro de su condición de discapacidad había una limitación en el lenguaje verbal. Sin embargo, señalaba, sin embargo, sabía perfectamente todo y sin embargo aprendía perfectamente. Hoy ese estudiante es un becario de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, que ganó beca Roble Amarillo. Cuando yo vi esa noticia en el periódico, yo decía, wow, qué impresionante que él vaya a ser ingeniero, que esté becado y que no tenga un lenguaje verbal. Qué interesante es cuando como población, cuando como institución nosotros vemos las fortalezas y no nos enfocamos en las debilidades, ¿cierto? Y puede sacar lo mejor de un ser humano. Entonces, la educación es así de hermosa, nos permite ver procesos y yo creo que nosotros los maestros no envejecemos, ¿cierto? Porque sentimos que el tiempo pasa y nuestros estudiantes crecen, son adultos, son de impacto social y nosotros seguimos allí batallando desde nuestras trincheras, dando lo mejor de nosotros y todo el tiempo haciendo una retroalimentación de nuestros procesos, que eso es al final lo que nos hace distintos, ¿cierto? Lo que nos hace verdaderos maestros. Trabajar la participación y la cultura colaborativa, buscar flexibilidad e innovación. Yo sé que esto a veces cuesta cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer dentro de una aula de clase. Yo sé que cuesta, pero yo creo que dedicarle el tiempo a mirar, a estudiar, a veces el señor Google está ahí a la mano, buscar. Si usted tiene una debilidad con algún estudiante, siéntese y revise, bueno, ¿cómo le ayudo a mi estudiante a concentrarse? ¿Cómo le ayudo? O sea, comenzar a buscar, porque nosotros tenemos que innovar y sé que algo vamos a encontrar que nos va a servir para seguir trabajando y para seguirle echando la mano a estos estudiantes que requieren un poquito más de nuestra atención. Retroalimentación, que era lo que decíamos ahorita con respecto a nuestra labor. Entonces, el reconocimiento y la valoración de la diversidad humana pasa por reconocer y valorar también la diversidad de los lenguajes y de las formas como nos comunicamos hoy. Esto nosotros tenemos que seguirlo trabajando y seguir entendiendo estos aspectos. Y quiero cerrar de pronto hablando un poquito que la inclusión como política es mucho más activa de lo que nosotros pensamos. Siento que nosotros vamos más allá de solo el aula, porque nosotros trabajamos en el aula con nuestros estudiantes, pero esto tiene un impacto pero tan impresionante en ellos, que ellos lo transportan al contexto escolar. Y del contexto escolar, esto se transporta a la comunidad. Y entonces hacemos y formamos poblaciones con
con una actitud diferente. Y este es el camino real, pienso yo, de la transformación hacia los procesos inclusivos. Hacerlo desde nuestra trinchera, que es el aula. Y eso va a ser un boomerang. Esto no va a venir vacío. Esto va a tener una repercusión en los próximos líderes sociales que hay, en las próximas Iranias, en las próximas Almas, en las próximas Mayra, en los próximos maestros que van a estar socialmente, porque realmente tiene un impacto, porque cuando nosotros fuimos impactados, seguramente lo fuimos en un aula, y puedo asegurárselo. Entonces, buscar esos espacios, que nuestra labor sea tan apasionada que nos permita traspasar cualquier barrera. Dentro de las líneas de acción, hablamos de algunas categorías importantes: trabajar desde la educación para la sexualidad, la prevención de la trata de personas, la prevención del trabajo infantil, la equidad de género y la diversidad sexual. Esto es lo que nosotros como instituciones debemos trabajar para realmente llegar a la inclusión como una política. Los aprendizajes con apoyos, es decir, las discapacidades, las capacidades y los talentos excepcionales de los que les hablaba ahorita, que a veces no los tocamos tanto. Los trastornos de aprendizaje, porque no siempre una persona en condición de discapacidad tiene un trastorno de aprendizaje. Hay muchas personas que tienen condiciones físicas o condiciones motoras que tienen un coeficiente intelectual impresionantemente grande, como hay personas que no poseen ninguna condición física que tienen un trastorno de aprendizaje y de comportamiento. Entonces, no siempre esto va de la mano y hay que saberlo mirar. Hablar de educación intercultural y de memoria histórica de los grupos étnicos. Me encanta cuando veo las imágenes de la UAGRO participando de las actividades en torno a fortalecer las culturas indígenas, porque es lo que en realidad nosotros somos. Somos memoria étnica, somos raza, somos lo que está en nuestra sangre. Y las pedagogías de estas memorias históricas hacen que como comunidad nos reconciliemos con nosotros mismos. Y buscar estrategias educativas flexibles, es decir, educar a personas que posiblemente de pronto no hayan sido alfabetizados por alguna razón, que ahí entran las poblaciones jóvenes y adultas, la atención a estudiantes en esta edad. Yo he trabajado con este tipo de poblaciones y es maravilloso. Hace 6 años tuve el honor de trabajar con madres cabezas de hogar que no habían terminado sus estudios de primaria ni de bachillerato, y creo que es maravilloso brindar oportunidades de este tipo para crear una responsabilidad social mucho más grande. Entonces, aquí nos habla de aulas hospitalarias, aulas de refugio, y creo que al final lo que todas estas categorías enmarcan es unidad, es decir, todos hacemos parte de esta sociedad y todos tenemos el derecho de gozar de los beneficios, de los placeres, de cada una de las cosas buenas que nosotros tenemos. Entonces, les agradezco muchísimo el haber escuchado esta charla y ha sido un honor siempre estar con ustedes. Soy mamá, maestra y terapeuta. Creo que siempre es un honor poder hablar de inclusión. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Eva. Sin duda siempre es un gusto, un honor escucharla. Aprendemos demasiado de cada una de sus ponencias, y a nombre de nuestro rector, el doctor José Alfredo Romero Lea, le agradecemos por siempre tener ese cariño, ese amor a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Muchísimas gracias.